Bienvenidos nuevamente a mi canal Los Clips del Profe Gil. En esta ocasión tenemos reglas para la métrica de poemas. Debemos recordar algunos elementos. Estos son acentos en sílaba tónica. Estos son acento prosódico y acento ortográfico. También recordar que tenemos vocales suaves y vocales fuertes. Las fuertes son representadas por la A, la E y la O. Vocales suaves I, U. El diptongo es la unión de vocal débil y vocal fuerte en una sílaba de una misma palabra. El triptongo es la unión de tres vocales en una misma sílaba de una misma palabra. En la métrica es muy importante en los versos cuando encontramos palabras agudas, graves y esdrújulas. Si encontramos al final del verso palabras agudas, se suma una sílaba. Si encontramos palabras graves, queda igual. Pero si encontramos palabras esdrújulas, se resta una sílaba. La sinalefa se forma cuando en el verso encontramos que una palabra termina en vocal y la siguiente inicia en vocal. El poeta utiliza licencias poéticas. Estas son la sinéresis, que unen vocales, y la diéresis, que separa vocales. Los poemas de arte menor van de los 2 a los 8 versos y los poemas de arte mayor de 8 versos en adelante. Los más comunes son los octasílabos de 8 sílabas, endecasílabos de 11 y alejandrinos de 14. Aquí tenemos el poema Hastío de Antonio Machado y vemos en el primer verso que cuenta con 8 sílabas. La última palabra es una palabra grave, pero también encontramos una sinalefa. En esta parte está de color rojo y dice deas, ¿verdad? Termina en vocal de e inicia con sonido de vocal hastío. En el siguiente verso tenemos que la palabra final del verso es una palabra aguda. Al ser aguda tenemos que sumar una sílaba más, pero también encontramos una sinalefa en donde dice la es. Termina en vocal, inicia en vocal. Siguiente verso, lo contamos y vemos que tiene 8 sílabas. Esto es que la última palabra también es una palabra grave. Siguiente verso, vemos que la última palabra es una palabra aguda, por lo tanto tenemos que sumar una vocal y encontramos dos sinalefas, donde dice yoem y ca. Ahí se forman dos sinalefas. Al unirlas, ¿verdad?, formamos una sola sílaba y eso nos permite tener un total de 7 sílabas más la que se añade porque es aguda, nos da un total de 8. En el siguiente verso encontramos 8 sílabas. En el siguiente verso encontramos que es una palabra grave, la última palabra del verso, pero encontramos también una sinalefa, donde dice que en. Luego encontramos el verso donde dice el tic-tac acompasado, es de 8 sílabas, la última es una palabra grave, y donde dice odiosamente golpea, tiene 8 sílabas y la palabra también es grave. En la siguiente estrofa encontramos que el primer verso también corresponde a 8 sílabas y la última palabra es grave. Donde dice del agua clarea al caer, tenemos que la última palabra del verso es una palabra aguda, se suma una, nos da un total de 8, pero en el verso encontramos también que hay una sinalefa, donde dice clara al, ahí se unen estas dos palabras por la sinalefa, porque una termina en vocal y la otra inicia en vocal. En el verso donde dice un día es como otro día, encontramos que la última palabra es una palabra grave, tiene 8 sílabas, pero también encontramos dos sinalefas, donde dice día es
y donde dice como otro día. Eso nos permite contabilizar 8 sílabas. Y luego tenemos hoy es, ahí se unen dos palabras porque una termina con sonido de vocal y la otra empieza con sonido de vocal. Se forma una sola. Al sumar nuestras sílabas tenemos que son 7, pero como nuestra última palabra es una palabra aguda, se suma una y nos da un total de 8. Luego nos dice en la siguiente estrofa, cae la tarde el viento. Si separamos nuestras sílabas vamos a encontrar que tenemos 8 y la última palabra es una palabra grave. Aquí encontramos la palabra viento. La palabra viento cuenta con 2 sílabas porque tenemos que la I es una vocal suave y la E es una vocal fuerte. Al ser una suave y una fuerte, se unen. Si encontráramos 2 fuertes, se separan. Y si encontráramos una débil con acento y una fuerte, también se separarían, porque las dos son fuertes. Al tener una débil acento, se vuelve fuerte. Luego tenemos el siguiente verso, dice el parque murcio y dorado. Tiene 8 sílabas, es una palabra grave la última, dorado es una palabra grave. Y también se forma una sinalefa donde dice mus, tío y, ¿verdad? Porque el sonido es vocal y la primera palabra, aunque se trate únicamente de la palabra I, que es un nexo, pues se van a unir. Siguiente verso dice que largamente ha llorado, tiene 8 sílabas, es una palabra grave la última, llorado, pero también encontramos una sinalefa, donde dice TA, acuérdense que el sonido, aquí aunque tengamos una H, nos vamos por el sonido. Y al final tenemos una palabra final del verso que es grave, marchita, y también contamos 8 sílabas. Por lo tanto, podemos decir que nuestro poema es un poema de 8 sílabas. Cada verso, por lo tanto, es un octasílabo y es un poema de arte mayor. Aquí les dejo el poema Hastío de Antonio Machado y espero te sirva esta información. Nos vemos y hasta pronto.